Para las citas bíblicas, ¿dónde? Le picas aquí Ahí. y luego regresas volver a la presentación. Sí. Amén, Señor. Buenos días a todas. Espero que hayáis descansado ya. Bueno, este tema no me pidió Juliana que hablásemos un poco de lo que es el tema de finanzas, ¿no? Y bueno, el Señor puso en mi corazón traeros este tema. Me parece interesante, ¿no? Y se trata de cómo organizar nuestras finanzas según la voluntad de Dios. Eh, un tema principal, antes de nada de introducir todo este tema, yo voy a hablar qué es la prosperidad bíblicamente entendida. Y bueno, sabemos que hemos escuchado mucho sobre el tema de la prosperidad, sobre hay tener mucha cautela en cuanto a lo que es la prosperidad, ¿no? Y se habla, ¿no? Incluso en algunas iglesias de lo que es el Evangelio de la prosperidad. Entonces hay que tener cuidado, yo no vengo a hablar de esto, del Evangelio de la prosperidad, ni de la nueva era, ¿no? Yo vengo a hablar de el tema de la prosperidad entendida bíblicamente, lo vamos a justificar en la palabra, ¿verdad? Entonces, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, Dios desea que seamos llenos en todo. Ya hablamos el primer día cuando hablamos del tema de la sanidad, ¿verdad? De nuestra alma, de la autoridad que tenemos en Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él ganó todo para nosotros, no solo la salvación. Él ganó nuestras finanzas, Él ganó nuestro matrimonio, Él ganó nuestra familia, Él lo ganó todo para nosotros. Entonces Él quiere que seamos llenos en todo, no pasemos ninguna necesidad hasta lo sumo en provisión plena. Y tenemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La prosperidad bíblica es parte de las buenas noticias del Evangelio. Dios desea que caminemos en victoria en todo. Jesús no murió en la cruz solo para que tengamos salvación, sino también para darnos una vida abundante y plena. Gloria a Dios. El cristiano no tiene por qué pasar ninguna necesidad si camina conforme a la verdad y a la palabra de Dios. Dios nos da todo, somos plenos, ya lo hemos visto hoy, esta mañana en el devocional, ¿verdad? Nos da lo suficiente para cada día, no quiere darnos más, porque si no el corazón del hombre es engañoso y empezamos a atesorar y quitamos los ojos de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo de que el Señor nos provea, ¿no? La pobreza es una consecuencia de la caída. Ay, es que se pasó aquí, ¿no? Sí, yo creo que después de eso no hay nada. La pobreza es una consecuencia de la caída. Es decir, cuando Adán y Eva caen en el Edén, ¿verdad? Todo es afectado. Es afectada nuestra vida eterna. No nacimos para morir, ¿verdad? Nacimos para tener vida eterna, por eso el hombre tiene en su corazón tiene esa idea de eternidad, ¿no? Nos sentimos eternos, por eso atesoramos, ¿verdad? Porque pensamos que va a vivir para siempre, ¿no?
Entonces, a través de la caída del Edén también cayó todo lo demás. El hombre, como bien decía Abel, tiene que trabajar con su sudor para ganarse pan de cada día. Entonces, requisitos para andar en prosperidad bíblica. Dios quiere que yo sea bendecido para bendecir a otros. Para ello se deben dar estas condiciones. ¿Qué condiciones debemos tener para alcanzar esa prosperidad bíblica que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario? En primer lugar, conocer a Dios. El conocimiento de Dios a través de su palabra. Segundo, conocer nuestra posición e identidad en Cristo, quiénes somos. Hemos estado todo este tiempo intentando entender y recuperar nuestra identidad. Venimos de una identidad falsa y por tanto, a través de todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Hemos entendido que tenemos que renovar nuestro pensamiento para obtener una nueva identidad en Cristo, ¿verdad? Creer que es su voluntad prosperarnos. Es decir, mucha gente, y yo, como bien decía, a ver, no tenemos que comentar ni hacer alusión absolutamente a nadie, ¿verdad? Pero muchas personas de otras religiones, incluso de la religión cristiana, piensan que tenemos que andar, para estar más cerca del Señor, tenemos que andar en pobreza, ¿no? Y muchos personajes cristianos antiguos de la antigüedad, pues se iban a conventos y se recluían y ahí pues no comían, se azotaban, caminaban sin zapatos, vivían en tal pobreza. Y era un mal entendimiento de la palabra, porque Dios no quiere eso, no hemos venido para eso, Dios no quiere que sus hijos mendiguen pan, ni que mendiguen en pobreza. Dios es el Dios del oro y la plata, el dueño del oro y la plata. No quiere que nosotros mendiguemos, nos quiere dar todo, como hemos visto antes, nos quiere dar todo en abundancia, ¿verdad? Entonces, cuarto, entender y actuar en el plan de Dios y propósito para las finanzas. Bien, vamos a seguir porque aquí nos amplía esto, ¿verdad? Seguimos. Bien, tenemos que, como habíamos dicho en todos los temas que venimos tratando, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder entender y gestionar bien nuestras finanzas, para que el Señor nos prospere, ¿vale? Y como ya habíamos hecho la antesala, Dios el primero en nuestra vida. Ponemos a Dios en primer lugar y su voluntad para nuestras finanzas. Es decir, no podemos pensar que Dios nos va a prosperar si Dios no está en primer lugar en nuestra vida. Y comentaba con nuestra amada Janet, es decir, si el Señor estableció 6 días y 7 días, un día de descanso. Es decir, hay muchas personas que, no, yo tengo que trabajar porque si no trabajo no puedo comer, no, yo tengo que hacer porque si no hago, no, mañana ya esto no está. El Señor ahí no bendice, ahí no hay bendición, porque estamos poniendo a otra cosa, estamos poniendo nuestro corazón, nuestros deseos de nuestro corazón en primer lugar antes que el Señor. Entonces, hay que renovar nuestra mente, porque ahí no hay bendición. Y es una cosa que le pasa mucho a nuestros esposos, ¿verdad? Porque ellos fueron creados en la familia para poder financiar, para poder dar el sustento a la familia, ¿verdad? Entonces ellos tienen un desbalance en cuanto a este tema. Y muchas veces, a causa de que ellos se sienten esa necesidad de que son provisores, de que tienen que proveer, ponen en primer lugar el trabajo y el momento en que el enemigo entra y ya ahí se pierde, ¿verdad? Y hay un desbalance. Entonces, en primer lugar, Dios, en primer lugar en nuestra vida. Si no, yo lo tengo muy claro, yo tengo muchas cosas, yo hago muchas cosas en mi vida, pero cuando son cosas del Señor, yo lo dejo todo. Yo lo dejo todo. Yo, primero es el Señor. Yo recuerdo una cosita, ¿no? Que me pasó hace poco. Yo tengo un apartamento en alquiler, ¿no? Y estaba poniendo una ventana y mi esposo le gusta mucho la albañilería y entonces fue a poner la ventana. Y cuando llega mi hija me dice, mamá, tenéis que venir a Granada o al hospital porque a Paqui, la madre de Ale, le han diagnosticado una cosa muy fea y están muy mal y necesitamos que nos apoyéis.
mi esposo dice, no, no podemos ir, porque tenemos que poner la ventana. Y además tengo que hacer otras cosas porque tengo que trabajar mañana, tengo que preparar otras cosas. Yo digo, no, digo, yo lo dejo todo, si la ventana no se puede poner, pues no se pone, no pasa nada. Entonces ahí es donde está tu corazón. Y a mí y realmente el apartamento es algo que yo estoy gestionando, que es un dinero que si no se alquila, pues no pasa nada. Entonces, somos mayordomos de Dios, a Él todo le pertenece. Tenemos que entender eso, que nosotros no tenemos nada, nada es nuestro, no tenemos nada, todo es de Él. Por tanto, todo lo que demos, estamos dando con lo que es de Él, no con lo que es nuestro. ¿Vale? Entonces, sí, se requiere que seamos buenos administradores. El Señor, como decía el otro día una hermana, Dios es un Dios de orden y nos llama a tener orden en todos los órdenes de nuestra vida, desde nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos y nuestras finanzas, e incluso nuestro hogar, la limpieza de nuestro hogar. Amén. Aleluya. Que seamos limpios, que tengamos nuestro hogar organizado, nuestra ropa, todo esté en orden, porque cuando ve la gente de fuera, ve, tú eres cristiano y tienes tu casa así, tienes tus finanzas así, empiezan a dudar, ¿no? Entonces, tenemos que dar esa imagen de que somos hijos de Dios y somos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, todo lo que mostramos tiene que mostrar a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, y dice, por tanto, se requiere que seamos buenos administradores y cada uno sea hallado fiel en su administración. En una empresa, si una persona que está trabajando como administrador de la empresa tiene desbalance, seguro que no va a ir a ningún sitio. Para decir, las personas que ponen en administración normalmente son personas de confianza, personas fieles, ¿verdad? Que hay una confianza sabiendo que esa persona va a poder administrar bien y si no lo hace, va para afuera, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios dice, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya fiel. ¿Vale? También tenemos la parábola, se me fue. La parábola del sembrador, ¿verdad? Del hombre rico, perdón. Que dice, al salir por seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Dios puso todo en nuestras manos y un día tendremos que dar cuentas de ello. Cuando lleguemos al Padre, tendremos que dar cuenta también por nuestras finanzas, cómo hemos usado lo que Él nos entregó como administradores, como mayordomos de Dios, somos mayordomos de Dios. Debemos tener contentamiento en cualquier situación en que nos encontremos. Y tenemos Filipenses 4, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, amados, cuando tengamos abundancia, demos gracias, Señor, y cuando no la tengamos, demos gracias. Amén.
porque así es de la manera que el Señor nos bendice, porque si no es así, hay hundido en nuestro corazón. Entonces, tenemos que dar gracias al Señor y decir, Señor, bueno, hoy toco esto, vale, tengo gozo, tengo paz, porque sé que tú estás ahí. Bien, debemos ser generosos. El objetivo principal de nuestro dinero es dar. El objetivo primero, esto es algo importante, es dar. El objetivo de las finanzas no es atesorar, no guardar el maná, como hicieron el pueblo de Israel, no, sino dar, dar. Dios nos da para que demos a otros, no para que atesoremos, ¿vale? La naturaleza de la carne es egoísta, ¿verdad? Y no decir, yo cómo voy a dar esto para mí, esto es mío, me lo he ganado yo con eso de mi frente, ¿cómo se lo voy a dar a nadie? No puedo. La de Dios es generoso y nosotros tenemos el carácter de Cristo y estamos hechos a la semejanza de Cristo, por tanto somos generosos. Bien, el trabajo, en cuanto al trabajo, una bendición de Dios, el trabajo es una bendición de Dios. El trabajo es una bendición, el trabajo no es una prioridad y no está por encima de Dios. Tenemos la historia de Marta y María, que ya la conocéis todos, ¿verdad? Lo primero es escuchar a Dios, lo primero es Dios en nuestra vida y después el hacer, el hacer. Muchas veces estamos y yo me meto, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia y está el pastor predicando una prédica o están dando palabras súper bonitas y hay personas que tienen un don de servicio que son maravillosos, pero empiezan a servir, a servir, a servir, se pierden la prédica, se pierden la palabra. Y están ahí sirviendo, que sí que está muy bien, pero hay momentos para servir, pero hay momentos para escuchar. Lo más importante es escuchar a Dios, su palabra, y sentarnos a sus pies. Y Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Que pueda llenar mi corazón y pueda seguir cambiando mi alma. Puede ocurrir que las personas que tienen don de servicio, como he dicho, se preocupen más por las cosas que por las personas. Podemos poner las prioridades que están en desorden en orden. Nos está llamando el Señor hoy a todo lo que está en desorden en nuestra vida, cuanto al tema del trabajo y las finanzas. Hoy es el día para que lo pongamos en orden. Hoy es el día para que lo pongamos en orden. Fuimos diseñados para dar fruto y equipados con dones y talentos. Y su trabajo es de bendición para otro. Una cosa son los talentos de día. Yo entendía esto y no había caído. ¿Qué diferencia hay entre los talentos y los dones? Los talentos son los que Dios nos da cuando nacemos, que no estamos en Cristo. Tú tienes el talento de ser músico y de cantar muy bien. Tú tienes el talento de ser gran orador, si te da muy bien la comunicación. Tú tienes el talento de coser o el talento de cocinar. Pero los dones son cuando ese talento que Dios nos dio se convierte ya en algo espiritual, en un don espiritual, en algo que vamos a usar para el reino de Dios. Ahí empiezan los dones. Es decir, yo no canto para que todo suene muy bien en la música, ¿sabes? Yo tengo problemas de oído. Y yo cuando estaba en mi iglesia también, yo veía a toda la gente que cantaba, eran los que mejor oído tiene, está claro. No me van a poner a mí a cantar. Pero mi marido siempre decía, tú bajito, bajito, que tú desentonas mucho. Claro, porque el tema está en que yo no tengo buen oído. Pero yo alabo al Señor con mi corazón, me encanta la alabanza, me llena mi corazón. Me libera, me liberta, me gusta. Entonces, todos tenemos esos dones y cada uno tiene que poner en práctica el don que Dios le ha dado, ¿no? Para el servicio de Él, no para sí mismo, no porque yo tengo esto, yo me voy a vanagloriar y yo voy para que los demás vean cómo soy o cómo canto, ¿no? Y mucha gente así lo hace, muchas veces la alabanza, ¿no? Que cantan para que cómo suena, ¡oh! ¡Qué canción más bonita! Y yo realmente empecé a ir a una iglesia a Granada de vez en cuando, no puedo ir todos los días porque estoy lejos, pero una iglesia que alaba al Señor, adora al Señor. No hay gran música, pero hay una adoración fluida hacia Él. A mí eso me llena muchísimo, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces,
Su trabajo es de bendición para otro. Su trabajo ha de ser para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestra iglesia, para bendecir a nuestro ministerio, para bendecir. Recomendaciones en cuanto al trabajo. Trabaja con integridad, donde quiera que estemos. Amados, seamos un ejemplo de cristianos decentes, honestos y honrados, en donde se vea que esta persona es confiable, porque es íntegro, ¿verdad? Busca trabajo verdadero y no fantasía. Muchas veces nos ilusionamos. Ay, qué trabajo este, mira, esto me va a dar una proyección tremenda. A mí me pasó. Yo tenía la cabeza, iba muy por delante, ¿no? De todo, ¿no? Y encontrar, buscar, como decir, yo con esto me voy a hacer muy importante, yo voy a ser tener mucho dinero y tal. Y tengamos cuidado con eso. No seamos perezosos. Cuando vayamos a trabajar, donde vayamos a trabajar, no busquemos siempre el camino más fácil. No busquemos lo que no, que eso me muy pesado, eso no me gusta, ¿no? Intentemos dar la talla como cristianos. Trabaja para bendecir a donde estés. Trabaja para bendecir, para llevar la palabra. Si estás en un lugar, siempre la oportunidad que se te pueda dar para bendecir a otro y para mostrar a Cristo, ¿no? Que muchas veces más lo que los demás ven en nosotros que lo que hacemos, ¿no? Y yo quiero lo que tiene esta persona, no sé lo que tiene, pero quiero lo que tiene esta persona. Trabaja para vivir y no vivas para trabajar. Eso es algo, ¿no? Que muchos de nuestros esposos hacen. Trabajan para vivir y, y viven, es decir, tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades, pero no estar atados de trabajar y no vivir, ¿no? Eso es también una desproporción muchas veces de los varones, en la que siempre trabajo, trabajo, por encima de la familia, por encima de la esposa, por encima de Dios, por encima de todo, ¿no? Sométete a tus jefes y autoridades, aun cuando aquellos que sean difíciles de obedecer, es decir, no obedecer porque son buenos. Es decir, el Señor nos llama a someternos a toda autoridad. Y si tú estás trabajando en un lugar donde tienes un jefe, te tienes que someter a tu jefe. No es algo que vaya en contra de la palabra. Si el jefe te dice que hagas cosas, que robes, que hurtes, no. Ahora, si el jefe, aunque sea una persona maleducada, aunque te grite y tal, pero te manda a hacer algo, debes hacerlo. Debes someterte a la autoridad. Guarda tu boca de caer en comentarios y críticas respecto a tu jefe. Eso es una cosa muy importante porque muchas veces entre nosotros, entre las personas que están empleados, suele haber críticas y comidillas, ¿no? Como que la gente por detrás empieza a hablar y criticar al jefe, criticar a la compañera, criticar al otro y lo que hablaba, ¿ves? La crítica es pecado y por tanto debemos no criticar, guardar nuestra lengua, ¿no? Bendícelos y no los maldigas. Es decir, si tienes un jefe que es un gruñón, un jefe que no es todo como tú quieres que sea, en vez de maldecirlo, bendícelo. Bendícelo cada día. Yo te bendigo. Yo te bendigo. Pues Dios esto lo tendrá en cuenta y será principio de bendición para tu vida. En el momento en que bendecimos a los que no se merecen a lo mejor esa bendición, el Señor lo tiene en cuenta y eso recae sobre nuestra vida. Es de bendición para nuestra vida. Dios tiene un plan y desea que tú también tengas un plan. Proverbios 27, 23, 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, sé diligente en lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces ahí el principio del presupuesto. Lucas 14, 28, 30. Porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla.
No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por tanto, el principio del presupuesto es fundamental y aquí tenemos una buena administradora que ella nos puede también decirnos lo importante que es la administración y las finanzas y la organización. Por tanto, es importante que cuando empecemos en toda nuestra vida, en todo el día a día, tengamos un presupuesto. Es decir, cuánto tengo que dar para esto, cuánto tengo que dar para otro, qué es lo que tengo que pagar para piso, qué es lo que tengo que pagar para agua, qué es lo que tengo que pagar, tengo que dar a la iglesia y después lo que nos sobre, cómo lo vamos a organizar. Pero no vayamos a empezar a decir, ay, qué vestido más bonito, me lo compro, y luego no tengamos para pagar, y luego ya no comemos, no comemos, ¿verdad? Entonces tenemos que organizar nuestras finanzas, hacer presupuesto. Cuando fracasamos en planificar, estamos planificando fracasar. Presupuesto, cálculo anticipado del coste de una obra o servicio. Tenemos que hacer un presupuesto mensual o semanal o como vosotros queráis, ¿verdad? Para decir qué es lo que yo necesito esta semana prioritariamente. Para comer, para pagar mis gastos, para pagar casa, para todo. Gastos e ingresos previstos para un periodo determinado, es decir, para una semana, para un mes o para un año o para un semestre. Es decir, qué es lo que yo tengo proyectado para este año, qué es lo que quiero hacer. Y voy a ir guardando una parte para hacer eso que yo tengo proyectado. Un presupuesto es dejar de preguntar al dinero a dónde fue y comenzar a decirle a dónde debe ir, a dónde debo y dirigir este dinero. Bien, Dios es un Dios de orden, como hemos comentado. Todo está programado para que se cumpla su propósito. No hay ni un punto ni una coma en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde todo tenga un plan perfecto para cumplir el plan de Dios de la redención del hombre. Todo es perfecto, no hay nada que se escape. Dice, nosotros tenemos que ser ordenados. Quien no tiene presupuesto no tiene herederos. La mayor parte de los divorcios son a causa del dinero, de la mala organización de las finanzas, de que no tenemos un plan de trabajo en el matrimonio, de que hay una descompensación en cuanto a las finanzas. Mi dinero, tu dinero, yo gasto por aquí, tú gastas por aquí, no tenemos un plan conjunto. Al final, ¿qué pasa? Pues que empiezan los problemas. Y los problemas económicos en los matrimonios son complejos, muy complejos, ¿verdad? Entonces, uno de los principales problemas es el dinero. ¿Cómo hago un presupuesto? Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer, cómo nos dice el Señor que tenemos que hacerlo. Y vamos a Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vamos a empezar orando, pidiéndole al Señor que nos dé orientación para cómo administrar nuestro dinero y nos lo va a dar. Principio, oración. Bien, siéntate y escribe en una hoja, en una libreta, en un cuaderno, vamos anotando, haciendo un presupuesto. Determina la cantidad que recibes. ¿Cuánto recibes al mes? 3.000 euros, ¿no? Aquí recibís mucho. Yo he visto en Austria los sueldos son el doble casi de lo que en España, ¿no? No, 3.000. ¿No? No. Bueno, pero 3.000 no, pero yo he visto, por ejemplo, que un 2.000. profesor gana el doble A eso. de España. Sí, sí. 3.000 años. En España el sueldo básico está en 1.000 euros. Pues vamos a ver en 1.000 o en 2.000. Gano eso. Determina la cantidad que recibes y lo que necesitas para cubrir tus necesidades. Lo primero, pongo para piso, pagar el alquiler, o si es vivienda y tengo un préstamo, pago préstamo.
luz, agua, comida, ¿verdad? Y a partir de ya de la necesidad, y bueno, lo primero es el diezmo de la iglesia, ¿no? Eso es lo primero. Eso es lo primero, vamos a hablar de diezmo ahora. Entonces, lo primero es lo que la iglesia, lo que Él te dio, te lo devolvemos a Dios, ¿vale? Eso es primero el diezmo. Después ya todo lo demás. Hacemos ahí el presupuesto. Yo les paso el documento. Como hemos dicho aquí, aparece primero Dios, segundo lo necesario para vivir. Cuarto, rinde cuentas. Casado, debemos tener una cita financiera. Muy importante ponernos de acuerdo, ¿verdad? En los esposos, ¿estamos casados? Muy importante tener una reunión mensual, semanal, como lo consideren, quincenal, como lo consideren preciso para que nos sentemos y veamos cuánto cómo vamos a destinar este dinero, el dinero que nos sobra, qué vamos a hacer con él, o el dinero que estamos ahorrando, cómo vamos a organizar nuestras finanzas, qué es lo prioritario, qué es el coche, ya sabéis, los autos, la cantidad de dinero que se llevan, si hay una avería hay que tener ese dinero en reserva, ¿verdad? Siempre puede haber una avería, puede haber un problema, cuánto de gasolina, todo eso hay que hablarlo en matrimonio, es decir, las finanzas hay que compartir eso, todo lo que es el presupuesto con el esposo y hacerlo en común, ¿vale? Soltero, hablar con alguien también, ¿no? Es decir, estamos hablando con el esposo y la esposa, pues ellos juntos, ¿no? Están haciendo el plan, pero si no tenemos esposo o no tenemos esposa, pues hablamos con alguien en cuanto a si tenemos algún problema, si tenemos alguna situación en la que hay un desbalance, sí, vamos al pastor, vamos a mi hermano en Cristo, para que él me ayude a cómo me voy a organizar, cómo me debo organizar. Debe ser el plan para mis finanzas si es que aún no está todo perfecto, ¿no? Hay siempre cosas que tenemos que tratar, no las tratemos solos. Los pastores, los ministros de Dios, la gente, los cristianos que están en las iglesias, todos están ahí para que podamos contar con ellos y nos puedan ayudar también a poder ser buenos en la organización de nuestras finanzas. Por ejemplo, Caro, tiene unos estudios en administración y finanzas, entonces es una persona muy válida para poder llegar a ella y preguntar, Caro, ¿cómo puedo hacer con este préstamo? ¿Cómo puedo, si tengo que pedir préstamo, cómo puedo organizar esto? Dime cómo puedo hacer, ¿no? En cuanto a tantas cosas, del tema de IVAs, el tema de impuestos que hay que pagar al Estado, todo eso, ¿no? Ellos nos pueden ayudar para que no hagamos y para que no podamos cometer errores que nos puedan luego costar el doble. Si no has pagado algo, luego te va a costar pagarlo por 2 veces. Bien, seguimos. Ahorrar es sabio, ¿verdad? Ahorrar es sabio. Entonces siempre hay una parte de nuestro sueldo mensual que debe dirigido al ahorro. Ese ahorro ha de ser mínimo el 10%. Si tú ganas 1.000 euros, tienes que ahorrar el 10% de esos 1.000 euros, que serían unos 100 euros, ¿no? Por tanto, esos 100 euros, con otros 100 euros, con otros 100 euros, cuando llegue el año, tenemos ahí un dinerito. ¿Que puede ahorrar más? Mejor. Pero hoy, como está la vida, muy complicado, ¿no? ¿Verdad? Pero siempre hay que destinar ese dinero antes de comprarme unos zapatos que me gustan, antes de comprarme una colonia o de comprarle a mi hijo algo. Esos 100 euros están ahí. O esos 200 euros, esos 300 euros son ahorro. Y mirad lo que dice Proverbio 21:10. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Si no ahorramos, cuando llegue una necesidad importante, una enfermedad, Dios no lo quiera, un problema económico del coche que se nos rompió, vamos a tener problemas, porque no vamos a tener dinero para pagar. Vamos a tener que pedir un préstamo o yo qué sé, vamos a pedírselo a otra persona. Entonces, es muy importante, ¿no? Que seamos sabios y no insensatos. Bien, por tanto dice, ¿por qué debemos ahorrar? Para las emergencias. Hay que ahorrar para lo inesperado.
Somos personas de fe y creemos en la protección, es decir, sobrenatural. Es decir, sabemos que Dios nos va a proveer como proveyó al pueblo de Israel. Por eso decía, no, no guardéis canastas enteras porque mañana viene otra provisión. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos un dinerito para lo inesperado, ¿verdad? Sin embargo, Dios advierte que tormentas llegan a todos. Por tanto, deberíamos apartar el 10% de nuestro ingreso al ahorro. Porque hay tormentas, el Señor nos dijo, vaya a ser afligido. Es decir, no todo va a ser perfecto, ¿verdad? Va a haber problemas en nuestra vida, va a haber problemas de cambio de trabajo, de que nos echen del trabajo, por lo que sea que este trabajo se haya acabado, lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí vamos a estar 1 mes o 2 meses hasta que encontremos trabajo sin dinerito. Y entonces necesitamos esa provisión para poder hacer por lo menos frente a lo mínimo. ¿Vale? Compra. Nuestras compras deberían ser programadas, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es algo que no, de lo que no puedo prescindir? ¿Y qué es lo que no necesito? Y a partir de ahí, si hay, hay un excedente de todo lo que hemos dicho, pues entonces me puedo dar un capricho de comprarme un vestido y me lo doy. Pero si no es necesario, no. O si unos zapatos, una colonia, lo que sea, ¿verdad? Entonces las compras deben ser programadas. Este mes, ¿qué me puedo comprar con este dinerito? Pues si quiero comprarme un vestido, me voy a comprar un vestido y el mes que viene me compro los zapatos, pero no comprármelo todo. Voy a la tienda, tengo una sobrina muy graciosa que cogió y tiene eso de la compra impulsiva. Mi hijo tuvo un problema con las compras impulsivas, porque eso es otra cosa, otro problema de adicción. La gente tiene muchas veces adicción a las compras y compra impulsivamente. Y es muy graciosa. Fue, compró y se gastó 200 300 horas en compra. Cuando llegó a su casa, ve y dice, ¡ay, lo que he comprado! ¿Cuánto me gasté? Y fue lo devolvió todo. Por eso no hay que tener cuidado. Mi hijo ha tenido un problema con las compras impulsivas. Y eso nos llevó a crear mucho dolor de cabeza a nosotros. Porque al final no podía hacer frente y tuvimos que hacer frente nosotros. Y eso es una adicción, igual que cualquier tipo de adicción. Adicción a las compras y a tarjetas. Venga, tírate tarjeta, pam, pam, venga tarjeta, ¿no? Y venga cosa, y eso es un problema. Tenemos que saber organizar eso, ¿no? El Señor dice dice, el préstamo puede ser una trampa. Si pedimos prestado, bien sea para comprarnos una casa, una hipoteca, para pedir prestado, siempre se nos dice que no lo hagamos. Ahora bien, lo que yo tengo entendido es que si nosotros pedimos prestado al banco para una hipoteca porque no tenemos casa y en vez de decir, pues bueno, yo pues en vez de pagar alquiler, pues pago el préstamo y ya pues la casa es mía, que el Señor no está en contra de eso. Ahora bien, tú puedes pedir prestado, tú puedes pedir un préstamo en un momento dado, pero ten en cuenta que cuando vayas a hacer el presupuesto, lo primero que pagues sea el préstamo. No sea lo último o no pagues. Y el banco empieza a llamar y una cuota sin pagar, otra cuota, y luego te quitan la casa. Entonces, cuidado porque eso no es que sea pecado, pero si eso nos dice, si no pides prestado, mejor. Si tú te organizas de tal manera que no tengas que deberle a nadie, eso es lo ideal. Ahora bien, si por lo que sea, por cualquier circunstancia de una enfermedad, de cualquier cosa que estemos pasando, hay que pedir un préstamo al banco, que seamos conscientes de que somos cristianos, que estamos ante un Dios ordenado y por tanto nuestras finanzas tienen que estar ordenadas y lo primero es pagar. Lo primero es pagar, no podemos endeudarnos y luego no pagar y no tener una previsión para poder pagar lo que primero hemos pedido, ¿verdad? Deuteronomio 13:6 dice, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis.
Tal profeta, soñador de sueño, ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduviese, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste. Por tanto, no hacer caso de promesas ni de consejos de personas que nos quieren llevar por algún lugar donde Dios no nos quiere llevar. Endeudarse no es bueno, pedir prestado no es bueno. Solo puede ser puntual y siempre aconsejados por, primero, si estamos casados, que sea consciente nuestro esposo que está de acuerdo. Segundo, que nuestros pastores, nuestros ministros, las autoridades que están por encima de nuestras, lo sepan para que ellos nos aconsejen y nos ayuden para el mejor método. Nunca tomamos decisiones solos ni con personas que no están en Cristo ni están firmes en Cristo. Si hacemos caso a una persona que debe mucho o que se endeuda fácilmente y que tiene un montón de deuda, mal nos va a aconsejar. Bien, como hemos dicho, si te endeudas, paga. Las deudas atan. Y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Porque al final, si te endeudas tanto, que al final llega tu mes, tu dinero, y luego dices, ¿dónde se fue? Pagué a este, pagué a este, pagué a este, pagué esto, ahora ya no tengo para comer. Entonces, lo mejor es tener un presupuesto. Y os digo de verdad que es necesario hacer ese presupuesto mensualmente, semanalmente, como vosotros lo consideréis quincenalmente, para ver dónde va a ir nuestro dinero. Y de ahí no nos sacamos como una ecuación matemática. Es decir, que ahí vamos a aprender a hacerlo así, de manera así, para que ya eso está en nuestra mente y de ahí no nos vamos a salir. ¿Vale? Bien, en cuanto al patrimonio, debemos ir construyendo poco a poco un patrimonio. Ahorrar para la generación futura. Hay mucha gente que dice, bueno, pues ya está, yo para mis hijos, ellos que se busquen la vida, y no tengo por qué mirar las generaciones futuras, no tengo por qué dejarle nada a mis hijos. Eso no es bíblico tampoco, ¿vale? He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Eso tengo muy claro. Y yo por eso últimamente estoy trabajando mucho, porque a mí me dejaron un patrimonio mis padres, gracias a Dios, porque mis padres tenían posible. Pero lo que pasa es que el patrimonio, mi padre tiene una casa enorme y las casas viejas son una ruina. Entonces yo digo, o vendo la casa o la restauro. Eso me costó mucho. Mi esposo, gracias a Dios, es muy trabajador y él mismo ha hecho mucha obra en la casa y ha restaurado mucho, ¿no? Y ahora estoy haciendo 4 apartamentos y estoy intentando sacarle dinerito. Eso me está costando mucho esfuerzo. Pero yo, Amada, no quiero dejarle a mi hijo esas ataduras, que ellos, lo que yo le pueda dejar esté saneado y ellos puedan ser de prosperidad para ellos. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, que no es los hijos los que nos tienen que dar, sino nosotros los que tenemos que dejarle a ellos. Y lo que le dejemos, que sea saneado, que no le dejéis deuda. Yo no sé lo que pasa aquí, o lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Venezuela. Pero en España hay gente que deja a casa a los hijos que está completamente hipotecada o con deudas enormes y esos hijos tienen a lo mejor un trabajo, no tienen ninguno y tienen un problema tremendo porque al final le quitan eso, se lo tienen que quitar porque están endeudados, deudas que le dejan a los hijos sin pagar. Entonces, cuidado con todo eso, ¿no? No le dejemos a nuestros hijos carga para nuestras generaciones futuras, que son las generaciones, nuevas generaciones, las generaciones que van a estar, que como ha dicho en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ese maná que llevaban en el arca, ¿no? El Señor dice, no atesoréis nada.
Yo proveo que día, sea un día a la vez, pero el maná para las generaciones. Yo proveo. Y nosotros como papás, también como Dios nuestro Padre, tenemos que también dar ese maná, si es posible. No, el Señor no nos va a obligar a que demos nada si no podemos. Pero si podemos a nuestros hijos darle algo, ayudarle en algo, Gloria a Dios. eso es bueno. En cuanto a sus carreras, yo para mí es muy importante, yo a lo mejor te balanceo el tema de la preparación de mi hijo, porque realmente yo me obsesioné con ese tema, ¿no? Pero es importante que nuestros hijos tengan una preparación, que tengan una formación. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ganarse la vida, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, como os dije ayer, tengo una hermosa familia hoy, porque Dios restauró todo y mis hijos tienen una posición muy buena. Mi hijo es un cargo importante en una empresa muy importante en España. Está en recursos humanos, tiene un buen sueldo, una buena situación económica. Y mi hija es dentista, también tiene una buena situación. Y bueno, eso también fue a través de nuestro esfuerzo como padres. Y miramos mucho más por ellos que por nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, que podamos darle una buena educación, porque eso les va a ayudar a vivir mejor, también a todo en la vida. Es decir, es bueno tener una preparación, ¿verdad? Si luego le podemos dejar algo, pues a eso estamos llamados, ¿verdad? Bien, vamos bien. Creo que no, que no. Ahí, ahí, ahora vamos bien. Bien, entonces, recomendaciones para invertir. Hay personas que les gustan los negocios, eso no es malo. Que podemos hacer inversiones importantes, no es malo. Por ejemplo, aquí nuestro ministerio tiene un proyecto para hacer una casa de retiro. Fantástico. Yo sé que el Señor lo va a proveer y lo va a dar. Y para eso hace falta invertir, hacer inversiones y buscar a inversores. ¿Verdad? Entonces, tenemos en Eclesiastés 11:1-6, ¿no? Que dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aun a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, las derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en los vientres de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es el mejor, si esto o aquello, o si lo uno o si lo otro, pues igualmente bueno. Entonces, examina tu motivación. ¿Qué es lo que te está motivando para invertir? Si es para vanagloria, si es para tener más riqueza, si es para tener más vestidos, más zapatos, si es para pasarte lo mejor, o si es para invertir para el reino de Dios, para su gloria, para su familia, para que todo sea mejor según la voluntad de Dios. Busca consejeros sabios, busca personas que están preparadas, personas que saben de finanzas, como el caso de Carolina, que está apoyando a nuestra vez para el tema del proyecto, y a personas que están formadas, que no nos vayamos a equivocar, porque hay muchas leyes, hay muchos IVA que pagar, muchos impuestos, muchas cosas. Nos metemos en un proyecto y luego cuando hemos firmado y hemos pagado, aquí tienes que pagar no sé cuánto, aquí este impuesto de no sé qué, aquí el impuesto no sé cuánto, y esto no estaba previsto, ¿y ahora qué? Ahora no puedo dar marcha atrás, ni puedo seguir para adelante ni para atrás. Entonces hay que buscar consejeros sabios y no dejarnos engañar.
es que sepamos que si compramos un terreno, que esté libre de cargas, que no haya ninguna carga, ninguna hipoteca ni nada sobre ese terreno, que después no podamos acceder a él, porque el gobierno te va a decir, vale, tú lo has comprado, pero esto no está libre, esto no puede ser tuyo, ¿verdad? Que no sea un proyecto que nos pongan todo tan bonito que luego al final no exista. ¿Cuántas veces hemos metido en un proyecto o hemos pagado algo y luego ese proyecto o esa empresa era fantasía, era un fantasma, una empresa fantasma, no existía y hemos perdido el dinero, ¿verdad? Y tantas cosas, porque como dice la palabra hoy, hay muchos engañadores, hay mucha gente que viene a engañar, ¿no? Entonces, cuidado. Y como hablábamos antes, el principio de la generosidad para nuestras finanzas. Dios es un Dios generoso, un Dios dador, y Dios desea que seamos como Él, seamos generosos. Estos días he visto en mis hermanas en Cristo la generosidad, abundante, en abundancia, la copa rebosante, no llena, rebosante de su bondad, de su generosidad. Hemos tenido más de lo que necesitábamos. Entonces, estamos ante un Dios generoso. Gloria a Dios. Si tú das, el Señor va a ser muy generoso contigo. Él te va a dar por 3 veces. Si tú das por una, Él te da por 3. ¿Con quién debemos ser generosos? En primer lugar, con la iglesia. Y no porque es nuestro deber, porque muchas veces entramos en el tema de la iglesia con el tiempo y la ofrenda, entramos en un problema y pensamos que tenemos que dar para que el Señor no nos bendiga. Eso no es así. El Señor no necesita nada. El Señor es dueño del oro y la plata. Por tanto, nuestras finanzas y lo que le demos es nada. Nosotros tenemos que dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo a la iglesia, que no es a la iglesia, que es la iglesia del Señor, ¿no? Porque es una forma de adorar y alabar al Señor, como un acto de alabanza. Yo te doy esto, no porque yo sé que no puedo llegar a darte más ni nada, porque nada que yo te dé es suficiente, pero te lo doy porque sale de mi corazón, porque es mi deseo. Cuidado con dar obligados, porque el Señor ahí nos va a bendecir. Es que yo necesito dar porque yo sé que si yo doy, el Señor me va a bendecir y me va a dar esto y me va a dar esto, porque el Señor ahí no te va a dar nada, va a decir, no, ¿dónde está tu corazón? Tú das porque te glorificas, porque como en un acto de alabanza tú glorificas a Dios, tú le das toda la honra, todo el honor a Él por lo que Él es para ti. En ese mismo acto tú le das ese acto de alabanza en cuanto a tu diezmo, en cuanto a tu ofrenda. Y dice la palabra en 26. Ay, se me va. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Por tanto, ya es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Señor nos invita a dar, pero a partir del nuevo pacto, a partir de nuestro proceso hay mucha controversia en las iglesias si el diezmo es del nuevo pacto o del antiguo pacto, pero Jesucristo nos dice que debemos dar en el nuevo pacto. Y en segundo lugar, nos dice que debemos dar en, no obligados, no porque tengamos que darlo, sino porque es un acto, ¿no? de amor hacia el Señor. Bien, también debemos ser generosos con los que pasan necesidad, con las personas que están pasando necesidad en nuestra iglesia, en el ministerio, personas que conocemos que están pasando una situación difícil, debemos ser generosos. Cuando veamos una oportunidad especialmente entre nuestros hermanos en Cristo, debemos dar, ¿verdad?
En cuanto al diezmo, ¿no? Dice, es separar el 10% de nuestros ingresos para Dios. Y en Levítico 27:20 dice, mas si él nos rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Los diezmos eran la heredad de los levitas, ¿os acordáis? Que ellos vivían y comían de lo que le daba el pueblo resto del pueblo, porque ellos separados eran santos, ¿no? Eran los sacerdotes del pueblo de Israel, ¿no? Entonces era la forma de cómo comían, ¿no? Y cómo se podían sustentar. El diezmo era agradecimiento a Dios en el antiguo pacto. Jesús enseñó que debía ser practicado. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bien, nuestros diezmos hoy son aceptos para Jesús. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Damos a la casa de Dios. Como ya hemos comentado, no estamos dando al pastor, no estamos dando a los hermanos de la iglesia, estamos dando a la casa de Dios, porque la iglesia es de Dios, no del pastor. Las ovejas son de Dios, no del pastor. Es importante examinar nuestro corazón sobre el objetivo de nuestro diezmo para no darlo de forma errada y que no agrade a Dios y sea contraproducente, para no darlo de forma y sea contraproducente. El diezmo debe ser un acto de alabanza y no una obligación, como hemos dicho. ¿Vale? Las ofrendas diferentes al diezmo. Muchas personas hablan, "Ay, yo he dado una ofrenda a la iglesia", como si fueran diezmo. Y un diezmo es lo que tenemos que dar de nuestro 10% del sueldo a la iglesia, al ministerio donde estemos recibiendo, y otra cosa es la ofrenda. Es lo que voluntariamente damos por encima del 10% de nuestro diezmo, es decir, nuestro diezmo es primero y después si tú quieres ofrendar, puedes estar ofrendando a otro ministerio, a una causa, a lo que cada uno crea oportuno, ¿verdad? Las ofrendas son programadas, el diezmo no. Las ofrendas las programamos, es decir, yo voy a dar de forma programada, no, son guiadas, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús está pendiente de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de los que les sobra. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y bueno, ya con esto acabamos la presentación y solamente pues dar gracias al Señor por este tiempo, porque esto haya podido servir un poquito para organizarnos mejor y para poder realmente tener nuestra provisión, nuestras finanzas de forma organizada, que es lo que Dios nos pide, porque una parte del desorden de nuestras finanzas nos lleva a sufrimiento, nos lleva también a problemas en el matrimonio, problemas de todo tipo. Entonces, es una manera de que Dios también quiere que este área esté organizada en nuestra vida y tenemos que hacer un esfuerzo para que ello sea así. Así que, bueno, ya
No, vamos a dar gracias a Dios por abrir nuestros ojos de entendimiento. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por lo que hoy has hablado a través de la vida de Mercedes. Gracias, Padre, por este retiro tan 360 integral en todas las áreas que estás redimiéndonos de una manera vieja de pensar. Muchas crecimos con la mentalidad de dar una limosna, mas ahora nos damos cuenta, Padre, que cuando generosamente damos, así la cosecha es generosa, cosecha para quienes está proveyendo, para nuestros pastores, para que siga habiendo alimento en casa y para que otros te puedan conocer. Leemos en Lucas que los milagros son para el arrepentimiento y muchas de nuestra obediencia es la oración contestada de alguien más. Gracias, Padre, porque nada de lo que hemos hecho por ni aun el más pequeñito, un vaso de agua, lo hemos hecho para el hombre, sino para ti, Jesús. Cuando visitamos al que está en la cárcel, al que está enfermo, cuando podemos proveer para la viuda, para el necesitado, el extranjero, el huérfano, no lo estamos haciendo para ellos, sino para ti. Te damos gracias, Padre, porque nos permites ser esa extensión, tus brazos y tus manos aquí en la tierra. Perdónanos, Padre, cuando te hemos robado, cuando ha habido un deseo de tener el control, el miedo de que no nos va a alcanzar. Nos muestras el gran ejemplo de la viuda que el profeta llega a pedirle todo lo que tenía, todo el aceite y toda la harina. Y ella en su obediencia vio un milagro que no escaseaba y que continuaba fluyendo. Padre, permítenos ser como esa viuda que lo entregó todo, o como el niño que su mamá le había empacado 2 peces y unos panes, y de ahí salió alimento para 5,000. Nos damos cuenta, Padre, que ciertamente cuando nosotros estamos dispuestos a dar esos 2 peces y 5 panes, grandes milagros haces, de los cuales somos partícipes de ver esa bendición. Padre, recuérdanos a no amoldarnos a este mundo que dice, entre más acumulas, más tienes, y a poder vivir por los principios bíblicos que son muy distintos, que es el poder ser generosos. Te doy gracias, Padre, por la generosidad de tu pueblo, no solo con la semilla que siembra, sino por las oraciones con las cuales nos cubren a quienes vamos como punta de lanza, a sus pastores, a sus maestros, a sus anfitriones de discipulado. Gracias, Padre, por esa generosidad de intercesión. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que nunca nuestro corazón sea un estancamiento que nos impida dar. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Papito, por esta enseñanza. Alabado y glorificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén.